Últimamente escucho a muchos gurús criticando el estilo de vida de viajar constantemente. Dicen que perdés foco, que la única forma de escalar un negocio es trabajar 14 horas por día y tener la misma rutina todos los días y otras excusas similares. En este video vengo a contarte mi experiencia escalando un negocio mientras viajo. Ojalá te sirva para lograr la libertad de tener la vida que quieras. Sí, últimamente parece que hay una ola de crítica hacia nómadas digitales. Parece que viajar es lo peor que puedes hacer, que nunca te va a ir bien en la vida si lo que querés es viajar y al mismo tiempo tener un negocio. Y ojo, es verdad que un montón de los problemas que mencionan tienen sentido y es así. A mí me pasa. Hay veces que tenés mal wifi, hay veces que te cuesta mantener una rutina porque capaz tenés un vuelo a las 3 de la mañana y dormís mal esa noche. Entonces al día siguiente obviamente no sos tan productivo como podría serlo. Tenés el problema de las diferencias horarias o de distintas zonas horarias que vos vas cambiando de zonas horarias y eso también te descompagina todas las reuniones porque te cambian de horario. Puede ser que tengas que cancelar reuniones por un vuelo. Hay un montón de cosas que pueden pasar cuando estás viajando que obviamente no te pasan si estás quieto. Pero también te digo que hay un montón de cosas que te pasan cuando estás quieto, hay un montón de cosas con las que perdés tiempo. Por ejemplo, cuando tenés que mantener una casa, hay un montón de cosas que te sacan tiempo y te sacan energía que no te pasan cuando estás viajando. Al final el problema vas a tener siempre. Cada uno tiene que elegir los problemas que quiere tener. A lo que voy con todo esto es, si lo que vos querés es tener un negocio que te permita salir a conocer el mundo, que nadie te diga que no se puede, no importa lo que digan las redes sociales, te aseguro, por experiencia propia, que se puede. En este video te quiero dar 6 tips que a mí me ayudaron a lograrlo. 6 consejos que me hubiese gustado recibir cuando recién empecé a pensar en este estilo de vida hace ya muchísimos años, porque yo quiero hacer esto desde que tengo 14 años, que fue cuando empecé a emprender. Lo hice porque quería estar en esta situación, quería estar acá, trabajando desde acá. Pero sí, cuando empecé mi negocio un poco más serio, cuando era un poco más grande, me hubiese gustado saber esto, así que es lo que voy a tratar de contarte en este video. El primer tip que tengo para darte es que no salgas a viajar hasta que tengas todo esto resuelto. O sea, desde la comodidad de tu hogar, asegúrate que vas a tener el tiempo y la plata, el dinero disponible para poder hacer esto. Que tampoco es tanto dinero lo que se necesita, porque también parece como que es un montón, pero realmente pensá que si vos no tenés que mantener ningún lugar fijo, no es tan caro viajar. Si tenés un lugar fijo y además estás viajando, bueno, ahí sí se vuelve un poco más caro, pero puedes empezar sin eso. Yo empecé sin eso, estuve viajando 3 años sin tener ningún lugar fijo, solamente viajando por todos lados, y recién ahora es que tengo un lugar fijo desde el año pasado. Y algo muy importante también que se subestima mucho, además del dinero, es el tiempo. Tenés que tener tiempo, tenés que poder desconectarte. Tu negocio tiene que sobrevivir si vos estás en un vuelo y no podés responder mensajes en todo el día, por ejemplo. Que no sería lo ideal y tampoco es que suele pasar tanto, pero puede pasar y tu negocio tiene que estar preparado para hacerlo. Entonces, asegúrate de preparar todo desde la comodidad de tu hogar. Antes de salir te vas a ahorrar muchísimo estrés. Yo estuve 2 años preparando mi negocio para poder tener el estilo de vida que tengo hoy, la libertad que tengo hoy. En esos 2 años trabajé un montón. Sí, trabajé esas 14 horas por día que mencioné al principio. A veces que son procesos. Pero ese es un tip para otro momento del video. El segundo tip es que crees una cultura de empresa y la diseñes alrededor del estilo de vida que querés. Si vos querés viajar, pero te enfocás en tener una oficina espectacular, probablemente no vas a poder viajar después, porque vas a tener que ir a la oficina, porque si vos obligás a tus empleados a ir a la oficina, vos también tenés que ir a la oficina. Entonces tenés que tener en cuenta la cultura remota. Y la cultura remota no es tan sencillo como, bueno, que cada uno trabaje desde su computadora en su casa, no. A veces tenés que ayudar a tus empleados para que tengan un buen equipo, entonces eso también es un gasto económico, ¿no? Porque tienen que tener un buen equipo para trabajar en sus casas y a veces no lo tienen y no tienen por qué tenerlo y vos tenés que ayudarlos. La cultura remota también implica que el trabajo puede llegar a ser asíncrono, o sea, el trabajo síncrono es cuando estamos nosotros dos trabajando al mismo tiempo, puede ser físico, puede ser remoto, pero pasa algo, yo te escribo, vos me contestás casi instantáneamente o a los pocos minutos, o te digo, che, atendeme el teléfono y me atendés y podemos hablar y podemos resolver algo rápido porque estamos trabajando en sincronía, estamos trabajando los dos al mismo tiempo. Claramente eso es lo ideal, pero a veces no pasa eso. Si tenés 12 horas de diferencia, para mí son las 3 de la mañana, para vos son las 3 de la tarde, probablemente no vamos a estar trabajando al mismo momento, entonces tenés que diseñar alrededor de la cultura y el trabajo asíncrono. ¿Y cómo haces eso? Teniendo una documentación muy pulida. La documentación de la empresa tiene que ser espectacular para que esto funcione. Tiene que haber un lugar donde la gente pueda ir a consultar cómo se hacen las cosas, cómo funcionan los procesos. Idealmente con videos, porque los videos funcionan muy bien para esto. O sea, grabás un video, lo dejás en tu base de datos de documentación, lo que sea que uses, puede ser Google Drive, Notion, acá no te tenés que complicar mucho, pero tiene que estar en algún lado fácil de acceder para todos los empleados. En un video
que expliques cómo se hace tal cosa y vos lo mostrás ahí. Entonces, si alguien necesita tu ayuda, sabe que puede ir al video y ojalá resolver la mayor cantidad de dudas posibles. También cuando delegás una tarea tenés que dar demasiado detalle, tenés que dar todos los detalles, tenés que preguntarte qué es lo que podría llegar a dudar si estuviese leyendo esto y responderlo. Aunque parezca obvio, la sobrecomunicación no es un problema en la cultura asíncrona. De hecho, es necesaria. Vos estás asumiendo que la gente sabe algo que capaz no sabe. Entonces, asegúrate de ahorrarte problemas y da todo el detalle que puedas lo antes posible. Me ha pasado de no hacer esto y levantarme al día siguiente viendo cómo se perdió medio día laboral de una persona que estaba en una zona horaria distinta a la mía, solo porque necesitaba más información de mi parte y yo estaba durmiendo porque para mí eran la madrugada. El tercer tip que quiero darte es que tenés que buscar épocas. Hay veces en las que va a ser necesario sentarte y trabajar muchas horas durante muchos días seguidos. Y en ese momento tenés que saber parar un poquito de viajar, capaz un mes, y quedarte en un lugar estable y trabajar y resolver todos los problemas, asegurarte de volver a preparar todo esto para otra etapa de viajes. Esto yo siempre lo hice así durante los 3 años que estuve viajando sin un lugar fijo, ahora lo sigo haciendo, pero cuando no tenía un lugar fijo lo que hacía era buscarme un lugar fijo en algún lado. Alquilaba un Airbnb por un mes entero o a veces más tiempo, o volvía y aprovechaba para visitar a mi familia y me quedaba en la casa de ellos un mes, 2 meses, y entonces tenía todo ese tiempo fijo en un lugar para poder resolver todos los problemas. Porque sí, obviamente tiene sus ventajas estar en un lugar. No significa que no puedas viajar, pero esto de diferenciar las épocas, que no significa que, fallaste, ya no puedes viajar por el mundo. No, no, son etapas. Al final, toda la vida son etapas. Y a veces tenés que tener estas etapas de un par de meses en las que te quedas quieto, te enfocas en el negocio, te enfocas en trabajar y después puedes tener otra etapa de viajar. El cuarto tip que quiero darte es que detectes las actividades claves del negocio. Esto es algo que viajar te ayuda a hacer casi de forma automática, porque como tenés menos tiempo, te vas a dar cuenta enseguida, bueno, tengo este tiempo para trabajar y tengo todas estas cosas para hacer que claramente no voy a llegar a hacer. ¿Cuáles son las más importantes? Es una pregunta que te haces casi inconscientemente y empezás por la más importante. Detectar cuáles son las actividades claves del negocio, cuáles son las actividades que vos tenés que hacer sí o sí y cuáles pueden ser delegables es demasiado importante para esto, justamente para delegar de forma correcta. Pero como te dije, para mí el hecho de estar viajando, este tema te lo resuelve casi de forma automática. Pero si lo haces desde tu casa, si lo haces sin viajar, asegúrate de detectar esto, porque muchas veces cuando tenemos mucho tiempo lo llenamos solo por llenarlo, entonces terminamos haciendo todo y no nos damos cuenta que de las 12 horas que trabajaste en realidad tenías que trabajar 6 y las otras 6 eran 100% delegables. Quinto punto, el quinto tip es que tengas buenos sistemas. Esto tiene que ver con la cultura del trabajo asíncrono, pero incluso si vos querés trabajar de forma asíncrona necesitas sistemas increíbles para poder delegar bien. Estoy preparando un video en el que hablo exactamente de cómo reduje mi jornada laboral de más o menos 60 horas a 20-25, en el que voy a hablar mucho más de esto, pero quédate con que necesitas que las cosas que tienen que pasar tengan un tutorial, un paso a paso, un orden en que se hacen, un cómo se hacen, un por qué se hacen, un cuándo se hacen, todo tiene que estar resuelto y todo tiene que estar en un lugar que sea muy fácil de encontrar para la gente de tu equipo. Que pueda entrar ahí y decir, tengo que hacer esto, ¿cuándo lo tengo que hacer? Mañana a la mañana, ¿y qué pasos tengo que hacer? 1, 2, 3, 4, 5, así se hace y así se va a hacer siempre. Esto te va a evitar que cada uno haga las cosas a su manera, que también tenés que dar lugar para creatividad, es muy importante, porque por algo contratas a la gente y tenés que usar su inteligencia también. Pero es muy importante que muchas cosas en la empresa tienen que pasar de la forma en la que tienen que pasar siempre igual y siempre de la misma forma y siempre en el mismo momento. Y tener buenos procesos te asegura que esto pase. Sobre todo, si vos no vas a estar siempre disponible o si no vos no vas a estar siempre revisando todo, es muy importante, todavía más importante, que esto lo tengas bien definido. Esto es muy fácil de hacer, solo da mucha fiaca, yo lo entiendo. Lo peor que me puede pasar es tener que ponerme a diseñar uno de estos procesos. Es muy aburrido porque tenés que escribir un montón, o tenés que grabar videos, o tenés que hacer cosas que son aburridas. Pero te va a ahorrar tantos dolores de cabeza. Y relacionado a esto, con el tema de sistemas, asegúrate de tener procesos que no necesitan reuniones, porque si vos vas a estar viajando y necesitas reducir tu tiempo de trabajo o necesitas tener pocas reuniones para que el tiempo en el que estés trabajando puedas estar haciendo lo que tenés que hacer y no hablando con gente. Siempre vas a necesitar reuniones en el trabajo remoto. A lo que voy es que hay empresas que tienen culturas de muchas reuniones. Para todos se hace una reunión y tenemos 10 reuniones por día. Eso es una locura. Se puede trabajar con muchas menos reuniones y es demasiado importante para la salud mental de todos hacerlo mucho más si quieres estar viajando. Y el sexto y último punto es que, no te voy a mentir, tenés menos tiempo, pero tenés probablemente las mismas cantidades de cosas para hacer y encima tenés la tentación de querer salir ahí afuera a ver la ciudad en la que estás. Entonces, necesitas tener una organización y gestión del tiempo impecable. Te recomiendo mucho usar Google Calendar, te recomiendo mucho usar
time blocking en Google Calendar, que es cuando vos asignás una franja de tiempo a una tarea que tenés que hacer. Decís, bueno, de 9:30 a 10 voy a hacer esto, de 10 a 10 y cuarto voy a hacer esto, de 10 y cuarto a 10 y 45 voy a hacer esto, de 10 y 45 a 11 y 45 voy a hacer esto, y respetá esos tiempos. No uses el celular, evita distracciones. Si sos de esas personas que está trabajando y de repente agarra TikTok y después vuelve a trabajar, esto no te va a funcionar. Porque si tenés poco tiempo, tenés que usarlo muy bien. Tenés que estar ahí enfocado y las pocas horas que vas a trabajar tienen que ser de deep focus. O la mayor cantidad de horas posibles que sean de enfoque muy, muy, muy profundo. Como te dije, estoy preparando un video en el que voy a hablar de cómo reduje mi jornada laboral de 60 a 20 a 25 horas. Si ya salió, te lo dejo por acá.